gracias, amigos televidentes. A continuación vamos a dialogar con Jimmy Jairal, él es candidato a la presidencia de la República por Centro Democrático. Jimmy, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Estoy listo para su interrogatorio. El sorteo se realizó ya para el debate del día domingo, que es obligatorio. Sí. ¿Qué opina de este sorteo? Bueno, van a caer juntos los dos ciudadanos que están en este momento en los dos primeros lugares en las encuestas. Pero bueno, pero sí, estoy satisfecho con mi grupo. Más allá de eso, no importa con quién me haya tocado a mí. Mi estilo no es agresión personal, sino propuestas. Así que yo estaba preparado para cualquiera que sea a quien deba yo enfrentar pues, en ese debate, ¿no? El debate podría marcar el que pueda tomar la delantera o un cambio radical dentro de la decisión, que es altísima, la indecisión. Usted ha tocado un punto extraordinariamente importante, porque 6 de cada 10 ecuatorianos todavía no están decididos. De esos 6 de cada 10, el 35% recién se decide 15 días antes. Y del resto, 12% de ecuatorianos decide su voto delante de la urna. Eso lo dice la estadística en el Ecuador. Por eso es que nosotros, como la tercera opción, la del centro, estamos totalmente convencidos de que ya el polarización es un poco un cuento, porque es realmente doloroso para quienes estamos entre esos 6 de cada 10 ciudadanos, que nos etiqueten, pues, ¿no? Blancos o negros, correístas o anticorreístas, buenos o malos, estás conmigo o estás contra mí, y eso es verdaderamente insultante. Por eso digo yo, hay una opción de centro, el país ya no necesita seguir experimentando, el país necesita un presidente sensato, un presidente que haya tenido experiencia en la administración pública, que yo la he tenido durante 10 años, un presidente producto de una elección popular, es decir, no designado, porque la experiencia va a pesar mucho, que Carondelet no siga siendo un laboratorio. Esas peleas en las que nos tienen encerrados hace tanto tiempo, en la Asamblea, en el CNE, en la Corte Constitucional, en el Tribunal Contencioso, a la gente no le interesan, créanmelo. Yo he recorrido el país con estas 2 veces, y sin contar una anterior ocasión de precampaña, y la gente lo que le dice es: oiga, yo estoy preocupado por comer, por ver, porque mis hijos estudien, porque no los maten saliendo del colegio, por no perder mi trabajo, porque haya una medicina en el hospital. En eso está pensando la gente. Los problemas son los mismos, Jimmy, no han cambiado. Pero claro, lo que pasa es que los problemas son los mismos, pero los discursos siguen siendo los mismos. Los que nos han tenido polarizados quieren que sigamos así. Y eso es lo que hay que rechazar el día 9 de febrero, porque vamos a elegir... ¿Perdón? ¿Significa que las acciones no han sido las adecuadas para cambiar lo que siempre pide la gente? Bueno, usted habrá visto, estimado colega, que el país no está mejor que antes, el país está peor que antes, con una deuda externa que es casi impagable de casi 87 mil millones de dólares, que comprometerá el próximo año casi la tercera parte del presupuesto. ¿Cómo se puede pensar en mejores días con economías en ese estado, en soletas? Lo único que le garantizo es que si Dios me lleva, yo soy un hombre muy creyente, si Dios me lleva a la segunda vuelta, que estoy seguro de que así va a estarme y a quejarme. O sea, yo voy a arrancar el retrovisor de mi carro imaginario, porque el país, ¿qué ha ganado con todos estos años con candidatos y luego presidentes que le echan la culpa al anterior? Estamos a punto de llegar a Vicente Rocafuerte, oiga. Nunca es culpa de nadie, caramba. El que acepta el desafío de ser candidato a presidente es porque sabe lo que hay que hacer. Si usted revisa mis redes, que todas son orgánicas, nada, cero pauta, todo es propuestas, porque estamos hartos de diagnósticos y de excusas. Yo acepto el país que voy a recibir en las condiciones que está, en hilachas. Así lo acepto porque sé que hay que hacer para sacarlo de este abismo. ¿Qué hay que hacer en la seguridad, por ejemplo? A ver, en la seguridad, mire, hay que hacer cosas como que no se han hecho, como por ejemplo fortalecer la presencia de las Fuerzas Armadas en las fronteras. Las Fuerzas Armadas tienen que quedar para el papel que siempre han tenido, control de armas, explosivos, etcétera, pero fortalecerla en las fronteras, sobre todo en la frontera norte, aparte del... Digo esto porque en la mitad de la frontera norte, como han sacado de la frontera a los militares para que cuiden las calles, ahora entra más droga que antes, pues. La mitad de la frontera norte prácticamente está desguarnecida. No es culpa de las Fuerzas Armadas, es de malas decisiones.
Colombia tiene 200.000 hectáreas de coca sembradas. ¿Por dónde cree usted que entran? Entran o por el mar territorial o por la frontera, o sea, la llave está abierta. Tenemos que regresar a los militares a que hagan ese trabajo que siempre lo hicieron bien. Y eso implica que la policía tiene que ser fortalecida para que en un mayor número cubra las áreas que antes estaban siendo atendidas por las Fuerzas Armadas. Sacarlas de las cárceles tal vez. ¿Y sabes por qué las saco también de las cárceles? Ajá. Porque necesitamos esas Fuerzas Armadas custodiando los puertos, por ejemplo. Porque en este país el 85% de la droga que sale por los puertos, como en todo el mundo, sale por mar. Y no hay una suficiente vigilancia. El narcotráfico en las cárceles, que es la extorsión, que es el secuestro express, que todo se opera desde las cárceles, porque en las cárceles no mandan ni los militares, porque no pueden entrar a los pabellones, ni los policías, ni tampoco los guías. Los guías son rehenes de los PPL. Entonces, para los PPL o los GDOs líderes, es más cómodo dirigir esas operaciones que yo llamo de menudeo, ¿no? Del secuestro express, de la extorsión, desde adentro. Porque, ¿qué encuentra usted cuando requisa las cárceles? Teléfonos. Porque ni siquiera se han inhibido las señales. Aquí no se han hecho las cosas porque no se ha querido o porque no se ha sabido qué hacer. ¿Que vuelve el SNAI? El SNAI, mire, para mí sigue siendo una institución medio etérea, no conozco profundamente, pero requiere una intervención inmediata, y hay que articular el trabajo del SNAI con el de la policía. Si estoy hablándole de crear una unidad de élite de la policía para controlar las cárceles, así como UNACE, así como GEMA, tiene que haber esa policía preparada solo para eso, armada, acceder a todos los lugares que sean necesarios en las cárceles. A esa policía fortalecida hay que juntarla con el SNAI para que por fin veamos a un SNAI que nos muestre cifras positivas en el control de los incidentes. Y mire, estoy seguro que después de lo que le he dicho del control de las fronteras, porque si la droga no entra, no se vende. Si no se vende, no se blanquea. Y si no se blanquea, no hay el negocio paralelo del dinero sucio. Si controlamos las fronteras y controlamos las cárceles, estamos combatiendo el narcotráfico, la guerra de bandas, los crímenes de menor cuantía, pero no menos complicados, como las extorsiones, por ejemplo, o como todas las amenazas que reciben permanentemente los comerciantes. ¿Qué hacemos con el centralismo que nos asfixia al sur y no tenemos vías, no tenemos autonomía y somos los generadores de riqueza? Mire, usted tiene toda la razón diciendo que uno de los primeros actos de justicia que hay que hacer es el presupuesto de las juntas parroquiales, porque ya las prefecturas y las alcaldías de suyo ya tienen sus problemas con la poca liquidez, pero de paso tiene que convertirse en salvavidas de las juntas parroquiales, porque resulta que las juntas parroquiales reciben un presupuesto tan bajo que a duras penas les alcanza para pagar sueldos. Entonces hay que revisar este tema de la famosa justicia distributiva, porque hay provincias que no reciben lo que merecen. Estoy seguro que Azuay está en esa lista, Loja está en esa lista, Chimborazo está en esa lista, Cotopaxi y algunas otras provincias creadoras de riqueza, Cañar, pero que lamentablemente no han recibido, no está bien distribuido el recurso del Estado. Las vías, ¿qué hay que hacer con las vías? Hay que volverles más participativas de la ciudadanía, es decir, con peajes para que sean mucho más eficientes. Mire, puede ser que a mucha gente esto no le guste porque es una primera reacción. Yo administré 10 años las vías de Guayas concesionadas y al principio, recuerdo, yo no era en ese momento, pero finalmente el ciudadano entendió que preferible pagar $1 y que conserve su carro en mejor estado, llegar a su destino más rápido y tener siempre vías en buen estado. Es una opción, pero que siempre la haría consultando con la gente. No digo una consulta popular, reunirme con el gobernador, con el alcalde, con los alcaldes, hablando de la SUAY, ¿no? Con el prefecto de la SUAY, con las fuerzas vivas, para todos juntos tomar la decisión. Porque sería bonito, por ejemplo, que todos, en común acuerdo con el presidente, firmemos un documento el día que se licita la concesión, todos de acuerdo, y no asistamos a lo que siempre se ve, la primera gestión, quemar llantas. El tema eléctrico, ¿cómo solucionamos para evitar que ya mismo llega pocos meses más la nueva sequía? Efectivamente, y esto es un tema sumamente grave, y lamentablemente en Ecuador no entendemos todavía que hay que abrirle
las posibilidades de invertir al sector privado, la supervigilancia del Estado. Ejemplo, ¿por qué no concesionamos nuevas hidroeléctricas? Si hay proyectos, por ejemplo, Cardenillo Santiago, usted lo debe conocer, que cuesta 6.000 millones de dólares, 6.000 millones que no hay. Entonces, ¿por qué no lo concesionamos? El Estado sigue siendo fiscalizador, sigue siendo regulador y no pierde la propiedad. Y en 20, 25 años, esa obra regresa al Estado y el Estado hace con la obra lo que quiera, igual que las carreteras. ¿Por qué les tenemos miedo a ese tipo de inversiones? Yo creo que son buenas, yo creo que son positivas para el país. A nivel de los subsidios, ¿hay que seguir eliminando los subsidios o no? Mire, yo antes de eliminar subsidios primero genero plata. Y aquí estamos pisando la plata. Debajo de nuestros pies hay 40.000 millones de dólares de reserva petrolera. Si nosotros queremos caminar a la tarea de depender menos de los combustibles fósiles, eliminar subsidios y pasar a la economía post-extractivista, que es la que todos queremos, solar, energía geotérmica, más hidroeléctrica, estamos de acuerdo, pero eso requiere de inversión. Si no hay inversión, claro, probablemente por la vía de la concesión, vía de la concesión, yo no estoy hablando de regalar esa... que no sea la privatización. De ninguna manera. El Estado tiene que seguir siendo un ente regulador, nada más, que no estorbe el Estado, pero que regule. Allá hay plata, hay interés de afuera, hay mucha plata. Lo que pasa es que aquí seguimos con el chip de la soberanía. Y con ese tema de la soberanía es que estamos enfrentando esos problemas. Como lo que ocurre, por ejemplo, si me permite un minuto, como lo que ocurre con el tema de la migración. Acá nos estamos quejando de la falta de empleo, lo cual es cierto. Pero no nos damos cuenta que así mismo como por la frontera norte pasan a raudales toneladas de droga todos los días, asimismo ciudadanos que vienen huyendo de las probables injusticias de sus llegan al Ecuador, los contratan para trabajar, les pagan la mitad, los explotan, pero significa que es un trabajo menos para un ecuatoriano. Entonces hay mucha gente, mucho ecuatoriano que está perdiendo sus plazas de trabajo y esto no es xenofobia, es realidad. Hoy la ciudadanía universal tiene que moderarse, modularse, porque debemos permitir la entrada así de los ciudadanos extranjeros, que con todo derecho pueden hacerlo con sus documentos en regla, pero no seguir tan permisivos. Usted sabe que el tiempo en televisión yo lo sé. 30 segundos, ¿qué hacemos con la minería? Bueno, la minería legal, donde hay contratos firmados, yo como presidente de la República, si quiero, y he venido hablando de la seguridad jurídica, tengo que respetarlo. Pero si hay determinadas resoluciones de los ciudadanos, como por ejemplo negar X o Y proyecto por consulta popular, yo los tengo que respetar. Así como respeto y respetaré lo que decidió el Ecuador sobre el ITT. La consulta popular es la voz de los ciudadanos. Y todo lo que haya decidido hay que respetarlo. Jimmy, muchas gracias, buena suerte. Muy amable, gracias. Gracias a Jimmy Jairal, él es candidato a la presidencia de la República por Centro Democrático. Enseguida vamos a una pausa, vamos directo a una cadena nacional. Adelante.